Saludos amigos de Buenas Nuevas y bienvenidos a este primer programa de esta nueva temporada del programa Por la Derecha. Lo tuvimos en las elecciones, hicimos una pausa, pero hoy retomamos. Y este primer programa vamos a estar conversando con Nelson Albino, que es el único funcionario nombrado por la administración de Trump y está con nosotros hoy. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias. Buenas tardes, Ricardo. Un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia que te sigue. Eres el único funcionario nombrado por la administración de Trump en este cuatrenio, ¿correcto? En Puerto Rico, correcto, sí. Wow. La posición que ocupo de director estatal de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura Federal es una posición de confianza de la administración, del presidente y de la secretaria de Agricultura Federal. Es lo que le llaman en el inglés un political appointee, ¿verdad? Es una posición que no es de carrera, es una posición de confianza de la administración, que los candidatos a ocupar esta posición tienen que pasar por un proceso de background check de la Casa Blanca, un proceso de entrevista de parte de funcionarios de la Casa Blanca, y una vez el candidato, pues si pasa satisfactoriamente el proceso, pues es designado y nombrado en el cargo. ¿Tú lo viste venir? ¿De dónde salió este nombramiento? ¿Te lo esperaba? ¿Qué pasó? Bueno, no, tú sabes, y es de conocimiento del público, que yo fui candidato al Senado de Puerto Rico de forma independiente en las elecciones generales de la isla en el 2024. Obviamente, pues no salí favorecido en esa elección, no caí entre los 11 electos y salió esta oportunidad. Tengo que decirte, ¿verdad?, que además de yo haber sido candidato al Senado de Puerto Rico, yo estaba involucrado he estado involucrado en el Partido Republicano Nacional. Estabas dirigiendo el capítulo de Puerto Rico, ¿correcto? No, yo estaba dirigiendo el capítulo de Puerto Rico de la Asamblea Nacional Republicana Hispana, que es una organización de outreach, ¿verdad?, de búsqueda de voto hispano a nivel nacional, y yo estaba dirigiendo el capítulo de Puerto Rico y al mismo tiempo formando parte de la Junta Nacional, el National Board como National Committeeman. También participé y formé parte de la división hispana de la campaña del presidente en Latin Americans for Trump Coalition, donde tuve la oportunidad de servir allí como lo que le llaman en el inglés un media surrogate, una persona que representa la división hispana en medios, o sea, la campaña en medios hispanos, y pues yo tenía, y la gente que me sigue en las redes lo veían, que yo participaba en entrevistas en medios hispanos en Florida, en New York y en otros estados, y nada, eso yo lo hacía voluntariamente con la intención de ayudar a aportar mi granito de arena en la reelección del presidente Trump en el 2024. Al mismo tiempo, pues también corriendo mi campaña en Puerto Rico, y no era fácil porque también yo tenía que viajar a Estados Unidos, viajaba a varios eventos, estuve en Washington, estuve viajando en varios lugares de la Florida, en eventos políticos. Y nada, pasa la campaña, pasa el año electoral, llega el 2025, tuve la oportunidad de ser invitado a eventos de la inauguración del presidente Donald Trump, estuve en varias galas inaugurales, tuve el privilegio de estar, por ejemplo, una de ellas fue el Florida Sunshine Bowl del senador Chris Cody. Allí estuvimos compartiendo con el hoy secretario de Estado Marco Rubio, con varios senadores federales, congresistas, alcaldes con distintos condados de la nación, y otros eventos más, con el speaker Mike Johnson, que yo, pues, y lo digo con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucha honra, me he dado a conocer en el mundo federal, y conozco gente que respeta lo que hice, que respeta el granito de arena, porque o sea, eso son campañas millonarias donde hay muchos actores, pero mi trabajo voluntario, pues mucha gente lo vio bien. Y nada, fast forward en el tiempo, a mí me llega una comunicación yo diría que fue como para marzo yo fui a la Casa Blanca. En marzo del 2025 fui a la Casa Blanca, hubo un grupo de hispanos que no superaba unos 40 personas, de toda la nación, de todo Estados Unidos, el único de Puerto Rico, residente de Puerto Rico era yo, que fuimos invitados.
a la Casa Blanca, y allí tuvimos la oportunidad de compartir con personas de confianza de la oficina ejecutiva del presidente. Nada, ellos hablaron de distintos temas. Lo interesante de todo esto es que pasa ese evento en marzo, llega abril, y ahí me llega una llamada del Executive Office of the President, donde a mí se me pregunta si a mí me interesaría formar parte de la administración. Yo me quedé como que, bueno, es una llamada completamente inesperada. Pero tú no llenaste un formulario, tú no enviaste un resumen como acá en Puerto Rico que Jennifer dijo que enviara. Yo no era de los 8,000 resúmenes de la gobernadora. Okay. A mí me llaman y me dicen, mira, are you willing to serve in the president's administration? Are you interested? ¿Estás interesado? Y yo pues dije, pues sería un honor. Y ahí entonces en ese proceso comienza donde empiezo a recibir emails. Llénate esta información, y recibo un email donde me están preguntando si yo estaba disponible para X día. Recuerdo como ahora que era las 7:30 de la noche para un Teams meeting, ¿verdad? Mi información ellos la tenían, ¿por qué? Porque yo fui a la Casa Blanca en marzo, y para ir a la Casa Blanca tú tienes que llenar un documento de background check. Ellos tienen todos tus datos, tienen toda tu información. Nada, empiezan las comunicaciones, me entrevista un panel de la Casa Blanca en ese meeting. Todos norteamericanos, ninguno latino. Y, mano, te tengo que decir que en ese es una entrevista interesantísima. Ese panel que me entrevistaron, todos funcionarios de confianza del presidente de la Casa Blanca. Después de eso, recuerdo como ahora que inmediatamente termina el Teams meeting, la reunión por Teams, y me llega un email. Inmediatamente, pasaron 18 minutos, me llega un email con un White House Vetting Form, el documento donde yo tenía que poner todos mis datos personales, nuevamente, las redes sociales, tenía que poner todo para iniciar un background check de la Casa Blanca, o lo que le llaman el Vetting Form. Me sorprendí que se tardara 18 minutos después de esa entrevista, porque por lo general cuando a ti te entrevistan, pues tú esperas que a ver si te llaman, y si no te llaman, pues ni modo, y si te llaman, pues no tarda 18 minutos en que te envíen un documento para que des más información. Nada, di la información, y recuerdo como ahora, Ricardo, que después de eso pasaron varios días, o como 2 semanas o 3 semanas. Y el 30 de abril, nuevamente, a las 7:00 de la noche, me llega un email donde me están entonces ofreciendo formar parte. Yo no sabía para qué posición me estaban considerando, no sabía nada. Okay. Todo era para saber si yo estaba interesado en servir en la administración. ¿Qué posición? Yo no sé. Entonces, el 30 de abril, me llega un email nuevamente de ellos, donde entonces me están ofreciendo formar ya una carta ya formal, con sellos, con firma y todo, donde me estaban invitando. La carta decía: te extendemos una invitación a formar parte de la administración Trump-Vance en esta X posición. Tienes hasta el día siguiente. Ellos me dieron 24 horas para responder. Y tan pronto respondí, recuerdo que respondí al otro día en la mañana, y ahí empezó el proceso. Pero el 30 de abril yo tenía ya la designación. O sea, lo que me faltaba era aceptar. No es hasta finales de mayo que se hace público, porque la regla es que tú no eres quien lo anuncia. Okay. Esto lo anuncian ellos. Y hasta que no salga el press release, el comunicado de prensa de la agencia, tú tienes que estar callado. Entonces yo ya era el director designado por un mes. Okay. Nadie lo sabía. Y no podías decir nada. Y yo no lo podía decir, pero no lo sabía la prensa, no lo sabía mis amistades, no lo sabía nadie. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿No sabes esa lógica? No, porque o sea, está el periodo de transición, el periodo entonces te hacen otro background check más extensivo, porque la posición es una posición de confianza donde la Casa Blanca te hace el background check en la parte de que tú estés alineado con la política pública de la administración.
y la política pública del presidente. Después de eso viene el background check administrativo, porque es una posición donde yo manejo fondos federales. Okay. Y no es poca cantidad la que manejo. O sea, mi posición me da una autoridad de aprobar millones de fondos en fondos federales, aprobar préstamos y subvenciones y grants. Y eso requiere un background check. Yo tengo una posición de confianza que tiene una cierta categoría, clasificación en el gobierno federal de sensitive risk, y eso requiere que se me haga una investigación, ¿verdad? A mí me hicieron una investigación, inclusive recuerdo como ahora que un detective, un agente, un special agent del DOD, del Departamento de Defensa, que ahora es el Departamento de Guerra, me hace una investigación de mi background check y todo. Wow. Me hace un tipo se hace una investigación. Homeland Security te hace otra investigación, las agencias de ley y orden, y eso toma un tiempo. Hasta que el 2 de junio, pues ya fuera mi primer día, tomo mi juramento oficial. Recuerdo que juramenté a las 9 de la mañana en la oficina y empecé a dirigir la agencia. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Llevas cuánto ya en el puesto? Pues mira, el 2 de junio cumplo 12 meses, o sea, el año, así que yo diría que voy para 11 meses. ¿Cómo ha sido? Una aventura. Sí. Una aventura espectacular. En este trabajo no hay training, mi hermano. Esto es, tú llegas de lleno a dirigirla. ¿Hay mucha burocracia? No, el gobierno federal es muy diferente al gobierno de Puerto Rico. Okay. O sea, hay burocracia como en todo gobierno, pero es más estructurado. Yo tenía un conocimiento previo de cómo funciona el gobierno federal, así que la adaptación no fue difícil, a pesar de que yo provengo del sector privado. El staff es un staff muy disciplinado. En el gobierno federal no se dan estas peleas chiquitas que se dan en el gobierno estatal de que si yo estoy con el bando de fulano o con el bando de sultano. Allí todo el mundo está alineado. Las leyes antipolitiquería, como yo le llamo, son bien estrictas. Allí no hay espacio para la politiquería partidista. El empleado de carrera sabe cuál es su función, y nosotros, los que somos de confianza, dentro de la oficina no hay espacio para la política. O sea, aquí estamos a servirle al pueblo de manera neutral, completamente imparcial. ¿Trabajas directamente con alcaldes y con ciudadanos también? Nosotros, lo que pasa es que la agencia que yo represento se divide en varios programas. Entonces, nosotros tenemos unos programas de vivienda donde ahí trabajamos muy, muy de cerca con el pueblo, con la gente, porque nosotros podemos financiar. Mi agencia hace de todo. Mi agencia es un banco, mi agencia otorga subvenciones a municipios o a sin fines de lucro o a distintas entidades. Pero también tenemos programas de vivienda donde nosotros somos una agencia de financiamiento para personas de familias de escasos recursos, de hasta 40, o sea, personas que ganan familias que ganan de $43,000 al año o menos. ¿Y ellos pueden solicitar directamente? Ellos pueden ir a alguna de nuestras oficinas. Nosotros tenemos oficinas de área en Mayagüez, Cagua, Camuy, Morovis, Juana Díaz, y también pueden ir a la oficina central nuestra en San Juan y pueden solicitar información y solicitar un préstamo para comprar una casa o construir una casa, ¿verdad? Y también administramos fondos federales de desastres, administramos fondos federales de reparación de vivienda que se le dan a municipios para que los municipios ayuden a personas. Administramos fondos para reparación de carreteras, construcción de hospitales, construcción de escuelas en municipios rurales. Garantizamos préstamos a empresas y negocios a través de la banca privada. Mucho. Y toda esa responsabilidad cae sobre el director estatal, que es este servidor. Wow. ¿Qué ha sido lo más retante? Que tú dices, mano, de verdad, esto el flujo de trabajo, Ricardo. Yo diría que como Puerto Rico opera en su mayoría por fondos federales, pues nosotros tenemos, ya nuestra oficina llega mucha gente, particularmente de los municipios, buscando cómo la agencia los puede ayudar. Los alcaldes principalmente vienen a la oficina, solicitan reunión con este servidor. Mi agencia, o la agencia que yo represento, ¿verdad? La agencia no es mi agencia, la agencia del gobierno que yo represento, es la única agencia federal en Puerto Rico donde la otorgación de fondos federales no tiene que pasar por el filtro de un funcionario de alto nivel a nivel de Washington, porque el señor presidente firmó una orden ejecutiva en el 2025 donde él le prohíbe
Él establece por orden ejecutiva en el gobierno federal que solamente funcionarios de confianza pueden firmar otorgación de fondos. Lo que nosotros llamamos obligación de fondos federales. ¿Qué pasa? Que todas las agencias federales en Puerto Rico, sus directores estatales son de carrera. SBA, HUD, la EPA, distintas agencias. Las que otorgan, en este caso HUD y que es otra o SBA, que son otras que otorgan fondos federales, son funcionarios de carrera. Esas personas no pueden aprobar fondos federales. Todo tiene que ser aprobado a nivel central. En el caso de USDA Rural Development, como es la única agencia federal en Puerto Rico que su director es de confianza del presidente y de la administración, pues yo sí puedo. Wow. Y ese privilegio, porque eso es una responsabilidad y un privilegio, pues sabes que es mucho trabajo, porque hay mucha gente que atender y mucha gente que ayudar. Los alcaldes, ¿complicado bregar con ellos o fluye? Sí y no. Dependiendo lo responsable que sea ese alcalde. Hay alcaldes con los que he trabajado muy bien y son muy responsables, y su personal, porque también depende mucho de su staff, particularmente en la División de Programas Federales, que es la que trabaja directamente con nosotros. Hay alcaldes que trabajar con ellos es una chulería, mano. Tremendo. De todos los partidos, tanto de los rojos como de los azules. Hay alcaldes que he tenido que cancelarle fondos federales porque son unos irresponsables. Eso te lo puedo resumir. Mientras estabas hablando ahorita de este puesto de confianza que tienes en la administración de Trump, me lleva a pensar, no son muchos los que tienen la confianza de Trump en Puerto Rico. ¿Te viene alguien a la mente además de tu persona? Yo no quisiera mencionar el nombre, hermano. Pero son poquitos. Yo te podría decir que se pueden contar con los dedos de la mano. Literal. ¿La gente le tiene miedo en Puerto Rico a apoyar a Trump? Mira, todo depende de la perspectiva que se mire. Si la persona tiene intereses políticos, pues claro que va a ser como Pedro, que negó a Cristo 3 veces allí cuando estaban juzgándolo en el Sanedrín. La verdad. Y eso que ha mejorado la cosa, porque el presidente hoy goza de una popularidad en Puerto Rico mayor a la que tenía cuando corrió por primera vez. Que en el 2016 no lo quería nadie, ni los mismos republicanos del patio. Hoy, pues, hay mucha gente que viendo el resultado de su primera administración, viendo el desastre que fue la administración Biden, demócrata, liberal de izquierda, pues ahora dicen, no, hay algunos que dicen, no, este tipo es loco, pero tiene razón. Y hay gente que hoy sí lo apoya de manera genuina. Y en el mundo político hay unos que no le tienen otro remedio, porque si quieren tener un gobierno exitoso, y tú entiendes a lo que me refiero, pues no tienen otra alternativa que seguir lo que diga la administración Trump. Porque si se les va en contra, pues la cosa va a ser diferente. Sabe que hay gente que realmente no lo apoya, pero a conveniencia pues hay que... digamos que la clase política de Puerto Rico está llena de hipócritas que lo apoyan de manera por conveniencia. Quieren decir públicamente, no, yo estoy con él, aunque hace 2 años decían que era lo peor del mundo. Ahí nosotros tenemos funcionarios electos en Puerto Rico hoy que dicen no, porque nosotros seguimos la línea de la administración Trump, siguiendo la política America First. Pero hace 3 años decías que era un golpista por el cuento barato ese del Capitolio de enero 6 del 2021. Hoy dicen lo mismo, no, estamos con Trump. Pero decían en entrevistas en los medios de Puerto Rico, yo nunca voy a estar con él, yo no estoy ni nunca lo estaré. Así que el juego cambió y muchos están muy con él por conveniencia. O por lo menos dicen que lo apoyan por conveniencia. Pero yo siempre me he mantenido firme. Yo creo en la política del presidente Trump desde el día 1. He tenido la oportunidad de estar en Mar-a-Lago, en su residencia privada, en 2 ocasiones, en febrero de este año y en marzo. Y no va a ser la última. Y allí no entra todo el mundo, Ricardo. Y lo digo con mucha humildad, en el sentido de que el presidente Trump tiene la Casa Blanca, la sede del gobierno. Igual que a nivel estatal está la Fortaleza y los gobernadores de los estados tienen sus centros de gobierno. Y está Mar-a-Lago, que es su centro político, es el centro donde están sus aliados más cercanos, ¿verdad? A la Casa Blanca
invitan a cualquiera en el sentido de que no importa si eres aliado o adversario, te van a invitar porque es un centro de gobierno. El presidente hace cenas de gobernadores en la Casa Blanca donde invita a gobernadores demócratas y republicanos, porque la Casa Blanca no es un centro político, es una sede de gobierno. Ahora, tú no vas a ver ningún gobernador demócrata en Mar-a-Lago, ni vas a ver a ningún enemigo político de Trump, a gobernador, congresista, senador, alcalde en Mar-a-Lago. En Mar-a-Lago van a estar las personas que creen en el presidente y que gozan de la confianza de su círculo. Y también he tenido esa oportunidad y esa bendición de poder ir allí, que te digo, Mar-a-Lago es una cosa impresionante, Ricardo, es precioso, una propiedad de ensueño, y estoy muy agradecido con Dios. Estoy muy agradecido con Dios que este puertorriqueño de Mayagüez, criado en Cabo Rojo, ha tenido esa oportunidad. ¿Cuál tú crees que ha sido el logro más grande de esta administración en lo que va de cuatrenio? Mira, yo te puedo decir que hay varios, pero yo diría que definitivamente era asegurar la frontera. Porque uno de los problemas más grandes que tenía Estados Unidos bajo la administración Biden era la invasión que estábamos teniendo a través de la frontera con México. Donde ahí no estaban llegando meramente simplemente personas buscando una mejor vida. Ahí estaban llegando narcotraficantes, terroristas, ahí estaba llegando delincuentes. Y la política de fronteras abiertas de la administración Biden estaba sirviendo de puerta para enemigos de la nación destruir el país desde adentro. Y la política migratoria del presidente Trump, que la prensa ha demonizado y ha dicho que es racista, que es anti-inmigrante, que es anti-latino, que es anti-esto, anti-lo otro, ha servido para asegurar al pueblo. Y eso contribuyó también grandemente a su victoria electoral en el 2024, que fue un mandato contundente en las urnas. Porque el presidente Trump no solamente gana en las elecciones en el colegio electoral, él ganó el voto popular. Y los números del presidente Trump en el voto latino fueron mayores en el 2024 a la elección del 2020 y la del 2016. O sea, que los hispanos que están legales en los Estados Unidos también entendían que las promesas de Trump en cuanto a la política migratoria eran lo que había que implementarse. Y el presidente Trump, todo lo que ha implementado, Ricardo, ha sido consistente a su mensaje. Él no ha cogido sorpresa a nadie. Por ejemplo, lo de Irán. La gente dice no, que Trump traicionó a los magas porque está haciendo intervenciones militares en otros lugares o a operaciones militares en el exterior, cuando él se jactaba de decir que él era antiguerra, etcétera, etcétera. Si tú buscas los videos del presidente Trump de cuando antes de entrar en la política, porque Trump no es una persona conocida ahora, Trump nunca ha sido un desconocido. Tú sabes que Trump ha sido una figura pública por más de 50 años, desde los 70. Si tú buscas videos de discursos y entrevistas que le hacían a Trump en los 70 y en los 80, prácticamente en los 80, después de la revolución islámica del 70 y pico, cuando los ayatolás toman el control de Irán. En los años 80, las posturas de Trump sobre Irán eran las mismas que de hoy. Trump creía que había que acabar con la dictadura de los ayatolás y que no se podía permitir que Irán fuera una amenaza para Occidente y en este caso para los Estados Unidos. Trump lo dijo hace 40 años. Él simplemente está cumpliendo hoy lo que él dijo hace 40 años cuando él era un ciudadano común y corriente dando una opinión. Así que yo te puedo decir que la política migratoria, la economía, que la gente dice, nada, la economía está en el piso porque mira cómo está la gasolina. No es lo que dice el Standard & Poor's 500, que por primera vez en la historia alcanzó más de 7,000 puntos hace días atrás. O sea, no es lo que dicen los mercados. Lo que pasa es que cuando estamos dentro de la burbuja de Puerto Rico, donde mucha gente no conoce lo que es la bolsa de valores, mucha gente no entiende cómo funcionan los fondos de inversión y creen que esos son más que para los millonarios, pues se dejan llevar de si el peaje está caro, si la gasolina está cara, si la luz está cara, si el agua está cara. Y hay muchos factores que ni siquiera dependen en la economía local de Puerto Rico. Hay muchas cosas que ni siquiera son controladas directamente por lo que pasa en el globo. Hay muchas cosas que el costo de vida en Puerto Rico pues no influye en las decisiones que se toman a nivel local. Porque, por ejemplo, la gasolina está cara, lo sabemos, a nivel mundial, que el petróleo está carísimo por lo que está sucediendo en Irán,
por lo del estrecho de Hormuz. Estábamos claros. Pero si Puerto Rico no tuviera 2 cruditas, yo te aseguro a ti que la gasolina por lo menos estaría, en vez de 1 a 1.13, estaría por lo menos 1.3. Que sigue siendo cara. Pero 10 centavos hace una diferencia brutal en el precio del litro. ¿Entiendes? O sea, que son muchas cosas. En el caso de la luz, la gente no, porque ahora la luz se va a poner más cara porque el petróleo ahora está más caro. Bueno, si nosotros no tuviéramos que estar pagando las pensiones a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, si nosotros no tuviéramos 500,000 fees en la tarifa de la luz, pues yo te aseguro a ti que el puertorriqueño estaría pagando de acuerdo a lo que consume. Y el bill de luz estaría mucho más barato. Así que se les quiere culpar a Trump, como siempre, de muchas cosas que son culpa de lo que pasa aquí. Pero también tenemos una realidad en Puerto Rico, y es que tenemos una prensa que se levanta todos los días buscando atacar a Trump. Ese problema Trump lo tiene desde el día 1 a nivel nacional, y aquí en Puerto Rico da asco. Aquí en Puerto Rico es peor. Mira, si yo te digo a ti, Ricardo, si el presidente Trump supiera cómo la prensa, o como yo le llamo el cartel de los medios de Puerto Rico, porque no hay todo, o sea, prensa, yo te considero a ti prensa y te considero un periodista serio, o sea, no voy a generalizar, decir prensa, voy a decir, yo siempre, si tú lees en mis redes, yo siempre uso el término cartel de los medios, porque hay una prensa que es decente como tu medio, y hay una prensa corporativa sucia que no es prensa, es propaganda. Y ahí esa es la que yo pongo en esa lista del cartel de los medios, como los Tele 11 de la vida, los Telemundo, los Guapa y las emisoras grandes, etcétera, con ciertos elementos que están en estos medios, que sean mal llamados periodistas, que eso no es prensa. Eso no es prensa, Ricardo, eso es propaganda. Y tú lo ves, por ejemplo, con El Vocero o con Noticel, cuando cubren al presidente Trump. Oye, El Nuevo Día. Tú lees los titulares. ¿Qué es lo que dicen? El presidente hace una broma, porque todos sabemos que Trump es un tipo que le gusta el vacilón y le gusta hacer bromas. Trump tira una broma, como por ejemplo cuando él dijo en Miami que yo no tengo tiempo para aprender español. Pero es que es sentido común, hermano. O sea, es obvio que no tiene tiempo para aprender español. Es el presidente de los Estados Unidos. Es el hombre más ocupado del mundo. Entre 7,000 millones de seres humanos que hay en el planeta, él es el más ocupado de todos. Tú tienes tiempo para aprender francés ahora mismo y no tienes ni la mitad, ni el 10% de la agenda de trabajo que tiene Trump. ¿Verdad? Pues Trump dice, yo no tengo tiempo para hablar español, así que Marco, ven tú, que eres bilingüe, Marco Rubio, ven tú y habla y contesta la pregunta. Pues ya rápido sale Noticel, sale El Vocero, sale El Nuevo Día, sale aquel, sale mi buen amigo Jay Fonseca, y dice, no, Trump dijo que no le interesa el español. Trump es antirracista, es racista porque no quiere aprender español. Contramano. ¿Y tú? O sea, ¿te has esmerado en aprender otro idioma? El puertorriqueño que no habla inglés, ¿se ha esmerado en aprender inglés? No porque quiera ser gringo, sino por aprender otro idioma. No, pues no. O sea, ahí son cosas, para darte un ejemplo, de hasta dónde llega la propaganda. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando en la primera administración de Trump, durante el huracán María, hicieron propaganda con el tema de que Trump quiere bombardear los huracanes con bombas nucleares. O cuando pasó la pandemia, que decían que Trump quería repeler el COVID con Clorox. Y rápido salían los izquierdosos con los memes de Trump y los potes de cloro y que Trump es un loco porque está diciéndole a la gente que tome cloro. Nunca dijo eso. O sea, así que la prensa tergiversa, la prensa manipula, la prensa engaña. Y la prensa ha sido también la principal propulsora de la violencia política que se está viviendo en Estados Unidos hoy, que ha desembocado ya en 3 intentos de asesinato contra el presidente Trump. Tan reciente como Jimmy Kimmel, que dijo antes de que sucediera lo que pasó el pasado sábado en Washington en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Jimmy Kimmel, antes de esa cena, en su show, hizo una parodia diciendo que la primera dama Melania Trump iba a quedar viuda. Y paquete, ocurre el evento del incidente del sábado. La primera dama Melania Trump, ella misma emite un comunicado diciendo que Jimmy Kimmel debería disculparse. ¿Y qué hizo Jimmy Kimmel ayer? Ni para el carajo. Dijo, no, yo no me voy a disculpar. El propio expresidente Barack Obama tuvo que salir en las redes sociales
a hacerle un llamado a sus propios seguidores. Lo que pasa es que él no lo dice así textualmente a my followers, pero todo el mundo sabe que le está hablando a su base. Por primera vez el expresidente Obama tiene que salir a decir que no podemos continuar permitiendo la violencia política. El que creó todo este problema, porque él es el divisor en jefe de los Estados Unidos. Él fue el que estuvo 8 años creando los discursos de odio en Estados Unidos, que son los que radicalizaron a la izquierda liberal en Estados Unidos y la tienen tan loca hoy y desajustada mentalmente. Viene a decir que no podemos continuar con la violencia política porque a ese nivel han llegado las cosas. Y el brazo armado que ha utilizado la izquierda para radicalizar a su base ha sido los medios de comunicación, la prensa. Yo digo que Puerto Rico es demócrata, pero si sacas la prensa de la ecuación y te vas casa por casa, mente por mente, realmente es republicano. Mira, Ricardo, tú te recuerdas la elección simbólica que hubo presidencial en el 2024 aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que Trump perdió esa elección 8-2, ¿verdad? Kamala Harris arrasó en esa elección simbólica. ¿Tú crees que si el pueblo de Puerto Rico hubiera estado informado de manera correcta, con un balance mediático como lo hay en otros estados, ¿verdad? ¿Tú crees que ese resultado hubiera sido igual? No. En lo absoluto. ¿Cuánta propaganda no hizo el cartel de los medios de Puerto Rico con el tema del famoso comediante y la estupidez que dijo allá en el rally en New York? Que el propio presidente del Partido Republicano de Puerto Rico fue el primer negligente, Ángel Cintrón, al que distingo y siempre que hemos coincidido en persona en una que otra cosa en la calle nos saludamos con mucha cordialidad, pero una cosa no significa que no vaya a señalar lo que está mal. El propio presidente del Partido Republicano de Puerto Rico, Ángel Cintrón, dijo en pelota dura que no iba a votar por Trump si no se disculpaba por lo del comediante, que no iba a votar por Trump en la elección simbólica. Mira, menos mal que eso era una elección simbólica, porque si Puerto Rico hubiera sido estado en ese momento, Ángel Cintrón estaría violando los bylaws del RNC, del Republican National Committee, porque ya Trump era el candidato escogido por el Partido Nacional. Y el deber de todos los partidos estatales es respaldar al nominado que sale electo en la convención del partido. Si tú me dijeras a mí que eso ocurrió en un rally previo a la convención nacional y que todavía estábamos en el proceso de primaria, pues son otros 20 pesos. Él se puede ir por esa tangente. Pero escuchar al presidente del Partido Republicano de Puerto Rico decir yo no voy a votar por Trump si no se disculpa con los puertorriqueños. Bueno, claro, él también en ese momento estaba velando su otro sombrero como director político de la campaña de Jennifer González en la gobernación de Puerto Rico, donde pues déjame ver cómo esto no afecta a la campaña de Jennifer. Pero o eres el director político de Jennifer o eres el presidente del Partido Republicano. Pero las dos cosas no podían coexistir si Jennifer estaba corriendo para gobernadora buscando el voto de demócratas y de republicanos, ¿verdad? Así que cuando tú tienes ese tipo de cosas y ese tipo de dinámicas, pues es obvio que el puertorriqueño se va a sentir manipulado y va a decir, no, este tipo, Trump es malísimo. Si mira, si hasta el presidente de los republicanos lo dice. Y ahí tiene el resultado. Te pregunto, ¿Trump sabe lo que pasa en Puerto Rico en cuanto a estos temas mediáticos, en cuanto a la opinión de los medios, del pueblo, de la elección simbólica? ¿Por qué tú crees que no apoya la estadidad? Yo no he hablado con Trump y le he preguntado a Trump, señor presidente, ¿qué usted cree de los puertorriqueños? No, yo no tengo esa conversación con Trump. Yo no he hablado con él. Pero hay cosas que el sentido común lo dictan por sí solo. ¿Por qué tú crees que él entiende? ¿Por qué tú crees que él entiende? Trump no ha sido tibio o ambiguo en el tema del estatus de Puerto Rico. Él ha dicho que no apoya la estadidad. Y yo soy estadista. Yo soy estadista, Ricardo. Pero ¿tú crees que yo voy a penalizar a Trump y voy a caerle encima a Trump por él no querer la estadidad para Puerto Rico? Mira, recuerda que él ve la cosa desde afuera, porque él no vive aquí. Él no está aquí. Que sería bueno poder orientarlo. Claro. ¿Y no crees que tenga personas alrededor que le hablen del tema de Puerto Rico? Mira,
lo que pasa es, Ricardo, que todas las personas que tiene cerca el presidente Trump, y yo te voy a hacer algo que tú eres la primera persona a la que se lo digo públicamente. En diciembre yo hablé con una persona que es el padrastro de un colega mío en el Departamento de Agricultura Federal, de otro estado, y es una de las personas más cercanas a Susie Wiles. Si es una persona cercana a Susie Wiles es porque es cercano a Trump. Tan cercano que es de las pocas personas que ha estado con el presidente desde la campaña del 2016, cuando nadie en el Partido Republicano, en el establishment, apoyaba al presidente. Persona que en su casa Trump hizo un fundraising. En un estado del noreste. Me voy a reservar el nombre del estado. ¿Ok? ¿Y tú sabes qué me dijo esa persona? En una cena en diciembre en Washington. Que Puerto Rico no podía ser estado porque no se le podía dar 2 senadores demócratas más a los liberales. Y ese pensamiento es el que impera entre el movimiento MAGA, y aunque yo no comparto ese pensamiento, impera porque nosotros mismos no lo hemos buscado. Eso no es culpa de Trump, eso no es culpa de Susie Wiles, eso no es culpa de la maquinaria política del presidente, ni de J.D. Vance, ni de Marco Rubio, ni de nadie. Eso es culpa de nosotros los puertorriqueños. Y si algo demostró la elección del 2016, del 2020 y del 2024, 3 elecciones corridas presidenciales, es que el llamado voto puertorriqueño ese de Florida no decide elecciones. Aquí la prensa de Puerto Rico, del cartel de los medios, cada vez que llega una campaña presidencial, particularmente en estas últimas 3 en las que Trump fue el candidato, tú veías a personas como nuestro querido amigo Jay Fonseca, y veías a los analistas de radio a través de redes sociales, no, que los boricuas de Florida. Los boricuas de Florida. Que si la encuesta de los boricuas de Florida dice esto, que la encuesta de los boricuas de Florida dice esta otra cosa. Cuando pasó lo del comediante, no, porque Trump va a perder Pensilvania porque los boricuas de Pensilvania le van a votar en contra en venganza por lo del comediante. Que si el 1.000.000 de boricuas de Florida le van a votar en contra a Trump y Trump va a coger una pela en Florida. Eso decían. Como si el voto de los puertorriqueños fuera la última Coca-Cola del desierto, mi hermano. Y yo soy puertorriqueño, pero soy realista. Y yo conozco el escenario político de la Florida muy bien. Porque es donde más me he movido dentro de Estados Unidos. Obviamente en mi faceta cuando yo estaba activo en la campaña. ¿Ok? Y como miembro de la Asamblea Nacional Republicana Hispana y en el outreach que hacíamos del voto hispano, donde más que a mí me reclutaban y me utilizaban era en Florida por el factor puertorriqueño. O sea que yo conozco muy bien lo que es Osceola County, Orange County, Lake County, todo ese Central Florida, donde están regados los boricuas. Yo conozco todas esas zonas muy bien, ¿verdad? Y yo sabía que el voto puertorriqueño, aunque aún si Trump lo ganaba, no iba a hacer ninguna diferencia. Trump iba a arrasar igual en Florida. Porque para empezar, los puertorriqueños no son los únicos hispanos que viven en Florida. Y segundo, que Florida es un estado muy grande. Al nivel de que ya tuviste que en el último censo del 2020, Florida aumentó población y al nivel de que aumentó más escaños en el Congreso. Y por ende más votos en el colegio electoral. Así que la prensa podrá intentar manipular, la prensa de Puerto Rico, el cartel de los medios, podrá intentar manipular a los boricuas que viven en los estados que siguen a estas personas en Facebook y en Twitter y en Instagram. Y al final del día no va a ser suficiente para que el pueblo americano tome, o sea, no va a influir, no va a ser determinante. Si tuvieras la oportunidad de hacer un cambio para que ese pensamiento de Trump de no le voy a dar 2 escaños demócratas a los demócratas, ¿por dónde tú empezarías a hacer cambios en Puerto Rico para que eso cambie? Mira, yo sé que en el sector conservador en Puerto Rico, en el sector político conservador han habido muchas legislaciones y leyes y se han tomado, se han implementado política conservadora recientemente en el tema social. Y el tema social es importante.
el tema de la familia, la vida, combatir la agenda woke, todo eso es importante. Estamos claros. Pero ¿tú sabes cuál es el más que le interesa a la Casa Blanca? El económico. ¿De qué me sirve a mí tener un territorio como es Puerto Rico que esté en contra de las estupideces de los woke, que esté en contra del aborto, que esté en contra de todas estas ideologías nefastas de la izquierda, pero en lo económico seguimos pensando como socialistas? Y don't get me wrong, ¿sabes? Sigue siendo importantísimo establecer un Puerto Rico conservador en la parte social, porque esa es la base de la cultura y es la piedra angular de nuestra sociedad, la parte familiar, etc. Pero la parte económica es fundamental. Nosotros, mira, ¿por qué tú crees? ¿Dónde fue que empezó el rechazo a la estadidad dentro de los sectores conservadores? Antes de que Trump surgiera en la política nacional. La parte económica. ¿Cuál era el pensamiento de los gringos? No, que Puerto Rico es un territorio quebrado, corrupto, quebrado, que lo único que hace es vivir de los fondos federales y robarle al tío Sam. Que esos boricuas que no pagan federal taxes y siempre están cogiendo chavos. Es una colonia mantenida. Ese era y todavía es el pensamiento de muchos norteamericanos, ¿verdad? ¿Cómo esa percepción se cambia? Pues se cambia que en vez de nosotros, como pasó en la pandemia, que nos poníamos a copiar las políticas pandémicas de Nueva York, pues así nosotros siempre estamos copiándonos de los estados demócratas. Si nosotros, en vez de estar copiando lo que hace California, lo que hace Nueva York, lo que hacen los estados demócratas en cuanto a la política fiscal y en la burocracia gubernamental, y nos pusiéramos a copiar y a emular los estilos de Texas y Florida, yo te aseguro a ti que empezaría a cambiar mucho el pensamiento del norteamericano. Y esto no solamente tiene que ver con raza, porque el Partido Republicano hoy, en el siglo XXI, en esta década de los años 2020, desde el 2020 al 2030, que ya la próxima década que nos estamos ya acercando, el Partido Republicano, algo que ha logrado Trump, es que el Partido Republicano se ha convertido en un partido de cuello azul, un blue collar party. Es el partido que está representando, y lo dicen los números, las estadísticas, es el partido que está representando a la clase media trabajadora, que es la que quiere políticas de derecha, porque es de bajo impuesto y de poca burocracia, porque los gobiernos de altos impuestos y de mucha burocracia, ¿a quién es el que más que fastidian? Al trabajador. Porque los millonarios tienen su manera de cómo lidiar con eso. Los millonarios, cuando están en un infierno fiscal, lo que hacen es que mueven su dinero a un paraíso fiscal. Yo soy millonario. ¿Qué es lo que están haciendo un montón de millonarios de California y Nueva York? ¿Qué han hecho en los últimos años? Han cogido, ¿qué hacen? Pues mudan su capital a Florida, mudan su capital a Texas, porque allá es más friendly, allá es más amistoso hacer negocio y crear empleo, ¿verdad? Pero la clase media trabajadora, que no tiene la facilidad de mudarse de un estado a otro tan fácil, porque tienen hijos, tienen familia, todo depende de si consiguen un trabajo en ese lugar para poder entonces mudarse, con toda la logística que conlleva una mudanza de estado a otro, de un estado a otro. Pues nosotros, en vez de estar copiando, como siempre hacemos, los estilos de esos estados, que los mismos residentes de ellos están huyendo en masa, y por eso es que la población de Texas y Florida ha aumentado, pues nosotros debemos emular eso. Si Puerto Rico fuera más friendly para hacer negocios, si Puerto Rico fuera más friendly para crear capital, pues nuestros profesionales no se irían. Porque ¿quiénes son los que se están yendo? Cuando yo escucho, a mí me da risa cuando yo escucho a los izquierdosos en Puerto Rico decir, no, que los gringos nos están desplazando. ¿A quién desplazan? Porque los pagos se quedan aquí. Yo no he visto ningún pago irse. ¿Acaso tú has visto un pelo irse de Puerto Rico? No, todos están aquí y siguen viviendo la buena vida y siguen fumando pasto allí en la playa y siguen yéndose se van allí a bailar reggaetón de Bad Bunny. Es la verdad. Y yo le hablo al pueblo en el idioma para que me entienda. Esa es la verdad.
¿Quiénes son los puertorriqueños que están con todo dolor y pesar montándose en un avión y yéndose a Estados Unidos continentales en la famosa revolución JetBlue, como le llamaron una vez? El puertorriqueño de profesional. Médicos. Los médicos que a nuestros padres le decían en el siglo XX que los médicos eran la clase privilegiada de Puerto Rico, que era la de los chavos. Los médicos se están yendo, Ricardo, porque no cobran bien aquí. Abogados, ingenieros, profesionales de otros campos en la salud, gente experta en administración de empresas, emprendedores. Esos son los que se están yendo. ¿Y a dónde se van principalmente? A estados republicanos. Porque la Florida desplazó a Nueva York como el estado con la mayor población puertorriqueña en la nación. Texas, la población puertorriqueña está aumentando. Ya hay casi 300,000 puertorriqueños en el estado de Texas, que sigue siendo una población pequeña en comparativa con la población que Texas tiene, ¿verdad? Porque Texas es un estado de 10 millones y millones y millones de habitantes. Pero nadie se iba a imaginar que en Texas ya había más de 250,000 de boricuas y que el número siga aumentando. Hay puertorriqueños ya en casi todos los estados. En la mayoría de los estados, de los 50 estados, ya hay puertorriqueños. Ya en Estados Unidos continental hay más boricuas que en la isla. Y la mayoría se han estado moviendo en estados republicanos, porque antes se iban a los estados de siempre, a Nueva York, a Illinois, ¿verdad? En la concentración de Chicago, se iban a Connecticut, a New Jersey, porque eran los estados donde tenían familias de generaciones pasadas cuando hubo la primera migración de puertorriqueños hacia los estados continentales. Hoy, ¿qué hay? Puertorriqueños regados por todos lados. Florida, Texas, en North Carolina, South Carolina. Yo tengo amistades que viven en North Carolina. Yo tengo amistades en Pensilvania, puertorriqueños. Yo tengo familia en Nebraska, primos que viven en Nebraska. Yo tengo un primo que vive en Nebraska que brincó se crió en Kansas, de Kansas pasó a Florida, de Florida pasó a Texas, de Texas pasó a Oklahoma y de Oklahoma pasó a Nebraska. Y así como yo, deben haber miles de puertorriqueños con familiares con casos similares. O sea, pues si nosotros queremos que esos puertorriqueños que están haciendo dinero en otro lugar, ese dinero y ese capital lo hagan aquí, pues Puerto Rico tiene que ser accesible. O sea, ¿cómo tú te explicas que en Puerto Rico hay una industria que la gestoría es una industria, un negocio, mi hermano? Uh-huh. En Puerto Rico hay gente que se dedica a ser gestores. Y cuando eso debe ser un trámite... Eso no debería existir. Y que me perdonen amistades que tengo que se dedican a la gestoría. Mira, nada personal, pero es que yo no creo eso. ¿Tú sabes lo que es que en Puerto Rico haya gente que se dedique exclusivamente a la gestoría? Ahí te das cuenta el problema grave que tenemos. Pues claro. Tú tienes gente que se promocionan en las redes sociales. Si necesitas renovar tu licencia de conducir. ¿What? Si necesitas renovar, bregamos con renovación de licencia de conducir. O sea, tú me estás diciendo a mí que tengo que contratar un gestor para renovar la licencia de conducir. ¿Sabes? ¿Me entiendes? O sea, y ahí tú te das cuenta que, mano, el modelo que tenemos hoy es insalvable. Bueno, estamos haciendo esperar a Jeff Bezos para poder abrir el almacén de Amazon. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuánto tiempo nos lleva eso ahí cerrado en Dorado? Lleva más de un año. Ya montaron todo. Eso es lo que están esperando, que salga un bendito papel para que ellos puedan empezar a operar. Eso está triste. Y Ricardo, si es Amazon, que es una empresa multimillonaria, gastando, que ahora mismo eso ahí cerrado le debe estar costando a ellos una millonada, porque no están produciendo un comino porque está cerrado, pero están gastando. Imagínate el puertorriqueño promedio que lleva 18, 19 meses pagando renta por un localcito, pagando agua, pagando luz, y no puede abrir porque no tiene un permiso. ¿Tú me entiendes? Entonces, y yo no quiero hacer críticas de entrar en temas de críticas de política pública, pero de local, porque no quiero intrometerme, pero un comunitario que hago a modo ciudadano, porque en esta entrevista estoy en mi carácter personal, no estoy en carácter oficial, ¿por qué yo necesito un proyecto de ley de permisos de 485 o 400 páginas
O sea, es que es una cosa absurda. Tú quieres reducir la burocracia. Entonces la propuesta que tú tienes para reducir la cantidad de papeles es este otro montón de papeles. O sea, ¿tú me entiendes? Ajá. Y ese ha sido el problema de Puerto Rico por generaciones, hermano. Que Puerto Rico ha sido gobernado por la ley de lo absurdo. Pues mira, así no va a llegar nunca la estadidad. Ni ningún cambio de estatus. Y eso no se resuelve con ningún cambio de estatus. Eso se resuelve con un cambio de mentalidad. Porque aquí los independentistas, por un lado, en el PIB, hablan de que de la independencia como si la independencia fuera a resolver todos los problemas. Como si en el sector independentista fueran angelitos. No, a eso yo le tengo más terror, a eso les tengo más miedo. O sea, los estadolibristas que han gobernado ya bajo el sistema actual que mira qué cosa, yo siempre he dicho que los populares, a pesar de que son el partido que no tiene, ahora mismo no es el partido dominante en Puerto Rico, siempre son el partido que gana. Aunque pierdan las elecciones, siempre es el partido que gana. ¿Por qué? Porque Lela siempre está ahí, que es el ideal de ellos. Y en el caso del PNP y de la estadidad, pues si mañana nos convertimos en el Estado 51, que sería espectacular y fantástico, porque entonces tendríamos seríamos ciudadanos americanos con todos los derechos y privilegios habidos y por haber. Pero ¿vamos a ser un estado como California o queremos ser un estado como Texas y Florida? Sí, porque hay estados y hay estados. Porque si tú me estás vendiendo la estadía para ser como California, mi hermano, yo no quiero ser California. Mejor nos quedamos como estamos. Por eso me quedo como estoy. Porque si mañana Puerto Rico se convierte en un estado de la Unión y emula en la estadidad de California, como quiera, los puertorriqueños se van a seguir yendo hacia Florida y a Texas. No se van a quedar en la isla simplemente porque seamos estado. Así que vamos a ser como Texas y como Florida, y yo te aseguro a ti que Puerto Rico cambiaría muchísimo, y tal vez así las personas y los sectores políticos serios que quieren un Estados Unidos próspero, que quieren un Estados Unidos responsable como el movimiento MAGA, y no un Estados Unidos socialista, lleno de vagos y lleno de gente que vive del welfare, pues empezarían a ver a Puerto Rico de otra forma. Hablaste de que para cambiar la percepción de Trump, tenemos que trabajar el tema económico. Claro. ¿Cómo evalúas la relación con la Junta de Control Fiscal? ¿Crees que están llevando un buen reporte o no nos ayuda? A mí no me sorprendió cuando el presidente destituyó a los miembros que sacó de la Junta de Control Fiscal. Yo no voy a hacer una crítica ahora mismo de la Junta de Control Fiscal en el sentido de que la Junta de Control Fiscal es la que certifica por ejemplo, y yo digo, por ejemplo, en la agencia que yo represento, nosotros damos préstamos a gobierno. Entidades, pues, nosotros podemos darle un préstamo tanto a una agencia del gobierno estatal como que le podemos dar préstamo a los municipios, ¿verdad? Y como Puerto Rico está bajo la ley promesa y está bajo la auditoría esa que tiene ahora mismo el gobierno, la Junta de Control Fiscal, ella es la que nos notifica a nosotros si una entidad pública tiene lo que le llamamos el crédito para poder acceder al préstamo. Así que yo no voy a hacer una crítica de la Junta. En carácter personal te puedo decir que el problema, y esto es una opinión que yo comparto con algunos analistas que son abogados, y es que los tribunales están para resolver. El caso de la quiebra de Puerto Rico está ahora mismo en una corte federal. Ya yo no voy ni siquiera a culpar a la Junta del estancamiento que hay en la resolución de la quiebra de Puerto Rico. Para mí, aquí la culpa la tienen los tribunales. Hay una jueza federal que es la que tiene el caso. Que la ha dado larga. Y el caso, y para mí, como persona que tengo una mentalidad de sector privado, una mentalidad empresarial, porque toda mi vida he trabajado en empresa privada, ahora que estoy en el gobierno, cuando una empresa se va a quiebra, la empresa quiere resolver, que el tribunal resuelva. Dime cuánto tengo que pagar para poder salir de la quiebra lo más pronto posible. Esa es la mentalidad del empresario. Nosotros como Estado, como territorio, como gobierno, tenemos una quiebra que ha sido eterna y que está en un tribunal que no resuelve. Ahora bien, sí tengo una crítica, que yo creo que esa crítica la tiene todo Puerto Rico, y es que la Junta de Control Fiscal administrativamente ha gastado muchísimo dinero del pueblo. Yo no comparto la filosofía del director ejecutivo de la Junta.
Mojica. Del señor Mojica. Él viene precisamente del él viene del modelo que yo critico. Él viene de Nueva York. O sea, que la mentalidad del señor Mojica, y yo se la respeto, ¿verdad? Ya él, como él entienda que debe dirigir la Junta, la mentalidad de él es la mentalidad de gobierno grande. O sea, yo pienso que la Junta de Control Fiscal debería tener un director ejecutivo que tenga la mentalidad de reestructurar. Porque una de las cosas que se esperaba y que tenía y la Junta tenía un mandato para hacer cuando la ley promesa se aprobó, Ricardo, era reducir la cantidad de las agencias del gobierno de Puerto Rico, pues más de la mitad. No se ha eliminado casi ninguna. Puerto Rico, al día de hoy, el gobierno estatal sigue teniendo más de 100 agencias. Sigue teniendo agencias que si o sea, Puerto Rico tiene la Procuraduría de los Asuntos sin Importancia. Puerto Rico tiene la oficina y la agencia de los otros asuntos sin importancia. El comité de los otros asuntos sin importancia. Y cuando tú sumas la cantidad de agencias de asuntos sin importancia, pues tú dices, Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico es el equivalente a 3 estados. Y quizás más. Cuando la Junta se supone que venía a reestructurar todo eso, y esa reestructuración iba a empezar por reducir el gasto innecesario. Y para tú reducir gastos innecesarios, pues tú tienes que eliminar agencias que no necesitas. Lo mismo que tú harías en una empresa. Cuando una empresa se va a quiebra, ¿qué es lo primero que te dice el tribunal o el agente de quiebra? ¿Qué te dice? Tienes que hacer una reestructuración. Muéstrame tus libros, ¿qué es lo que hay que eliminar aquí? Ok, este gasto innecesario, afuera. Como hizo Milei allá en Argentina con afuera. ¿Te recuerdas el famoso video de Milei? Pues lo mismo es lo que se supone que hace años hubiera pasado aquí. ¿Y por qué no lo hacen? Esa es la pregunta que hay que hacerle a Mojica y hay que hacerle a los miembros de la Junta. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el poder para decir al gobierno de Puerto Rico, esto se tiene que ir. Porque cuando Trump hizo los cambios, pues a moler a que entonces iba a ocurrir. Claro. Pero como que se mantuvo igual. Claro, ¿no? Y tú sabes que el presidente Trump tomó la decisión de prácticamente destituir a casi toda la Junta de Control Fiscal, pero hubo unos recursos legales que ellos presentaron contra el presidente, contra la administración, y todo eso se está todavía viendo. Entonces el presidente, por otro lado, tiene otros pleitos que no tienen nada que ver con la Junta y con Puerto Rico, pero que también tienen que ver por la misma línea de hasta dónde llega la autoridad presidencial para destituir funcionarios que son nombrados por el presidente, como por ejemplo cuando él destituyó a un miembro de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal. Entonces, pues los tribunales, volvemos a lo mismo. Irse a pelear en los tribunales es igual que sentarse a esperar la muerte. O sea, son procesos largos y lentos. Pero de que el presidente Trump tomó una acción, bueno, claro, tomó una acción cuando votó a esa cantidad de miembros de la Junta de Control Fiscal. El que diga que Trump no ha tomado acción para combatir el problema que hay de la extrema burocracia y de darle una solución final al tema de la quiebra, pues estaría faltándole a la verdad, porque sí tomó una acción drástica. Lo que pasa es que estamos bajo un Estado de Derecho, una nación de ley y orden y de leyes, y si ellos van a un tribunal y radican un recurso y recurren a ese método al cual tienen perfecto derecho, hay que verlo. Pues claro, hay que verlo. Dejar que el proceso corra. Eso es así. Para concluir, 2028, próximas elecciones, Movimiento MAGA. ¿Qué puedes ver? ¿Vamos a ser demócrata otra vez? No, yo no lo creo, Ricardo. No lo creo. Aunque aunque mucha gente esté desmoralizada porque la gasolina esté a 1.30 la gasolina premium y a 1.15 la regular, y porque otros piensen que la guerra de Irán no se acaba, no se termina de acabar, que es esto y lo otro. Yo no lo creo. Va a haber un resurgir, va a haber un cambio. Mira, se va a levantar algún te voy a dar un personaje. ejemplo. El presidente tuvo una controversia con el Papa, ¿verdad? Con el Papa León XIV. Que eso fue planificado por Barack Hussein Obama. Yo no tengo ninguna duda. Pero el Papa León XIV recibe el 9 de abril a David Axelrod, el principal estratega de la campaña del expresidente Obama,
inmediatamente pasa esa reunión, el Papa empieza a hablar de Trump y empieza a atacar la política de la administración Trump, ¿verdad? Algunos pensaban que eso era un pescadito que creó el Partido Demócrata para dividir el voto republicano de camino a las elecciones de medio término de noviembre, porque si Trump se ponía a pelear con el Papa, pues entonces los conservadores católicos iban a retirarle el apoyo a Trump. ¿Sabes lo que publicó la revista Newsweek? Que el apoyo del voto católico para el presidente Trump, o sea, el apoyo del sector católico para la administración Trump, aumentó a más de 52%. O sea que el presidente Trump ahora mismo no solamente tiene la mayoría del apoyo del sector, o sea, tiene el apoyo del sector, de la mayoría del sector católico, sino que los números aumentaron después de la controversia con el Papa, que es el líder principal de la Iglesia Católica y del pueblo católico a nivel mundial. Y esto no es porque Trump sea una figura omnipotente, es porque el sentido común siempre va a prevalecer sobre la hipocresía. Y los mismos católicos entienden que el Papa es un ser humano que no es infalible y que se puede equivocar y que no es perfecto. O sea, así que yo creo que nosotros, los republicanos, tenemos un buen momentum para prevalecer en la elección de medio término de noviembre, a pesar de muchos desaciertos que ha estado haciendo el Partido Republicano en el Senado, que no acaban de aprobar ciertas leyes que son importantes. Pero si los republicanos no tuvieran el momentum, Ricardo, los demócratas no estarían tratando de hacer trucos y trampas para estas elecciones de medio término como las que hicieron en Virginia, que ahora mismo hoy el Tribunal Supremo de Virginia mantuvo y detuvo el mapa ese que quieren los demócratas hacer en Virginia, de darle 10 escaños a los demócratas en el Congreso. Así que yo creo que en el camino al 2028 hay dos figuras. El Partido Demócrata es el que todavía no se ha podido definir. Es el partido que todavía no sabe quién es su líder. ¿Tú crees que Obama no puede? No, Obama no puede aspirar. Ya tuvo sus dos Pero términos. tú tienes a Gavin Newsom en California, el gobernador de California, Gavin Newsom, que le interesa. Se ha mencionado a la loca esta de Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, que eso no sirve, eso es tierra eso es tierra que no produce. Y Kamala, que curiosamente el Partido Demócrata está tan mal políticamente hablando y en su manera de organizativa, está tan mal que Kamala es ahora mismo la que tiene los números más favorables para ganar las primarias. Así que yo creo que el Partido Republicano está muy bien. ¿Con quién? Mira, ahora mismo con cualquiera que sea. Mira, el Partido Republicano postula a J.D. Vance y está muy bien. ¿Tú crees que es el que vaya? No, pero déjame terminar. El Partido Republicano postula a J.D. Vance y está muy bien. Postula al secretario de Estado, Marco Rubio, y está muy bien. Postula a los dos juntos. Imparable. Esa es mi opinión. Y el presidente lo ha dicho públicamente, que un ticket Vance-Rubio sería invencible. Y yo pienso, ¿verdad? Ya el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho en varias ocasiones públicamente que si el vicepresidente Vance aspira, él no corre para presidente. Eso lo ha dicho Marco Rubio. Encuestas internas republicanas, aunque ponen a los dos con números favorables, hasta el momento el vicepresidente Vance sigue siendo el favorito en las encuestas de CPAC y distintas encuestas que se hacen y sondeos que se hacen constantemente. Él sigue teniendo la mayoría. El secretario Rubio sigue manteniendo números favorables. O sea que yo te puedo decir, Ricardo, que sea Rubio, sea Vance, el partido va muy bien hacia el 28. Y si los dos corren en la misma papeleta, como uno como presidente y el otro como vicepresidente, porque Ricardo, son personas, primero que son personas capaces, son personas inteligentes, son personas que saben hablarle a la gente y que conocen de primera mano cuáles son las necesidades del pueblo americano. O sea, el vicepresidente Vance, tú lo has visto hablar, el vicepresidente Vance es una persona brillantísima, un abogado de Yale, brillantísimo, que conoce las necesidades del pueblo de clase media baja, porque él viene de las peores circunstancias. Él viene de un padre ausente, de una madre adicta. J.D. Vance es un ejemplo de superación enorme de lo que es el sueño americano, el americano promedio. Incluso la vida de él está en una película en Netflix que se llama Hillbilly. Te la voy a buscar porque esa película yo quiero que la gente la vea, porque esa película está en Netflix. Para el que no habla inglés, la película está doblada al español. Se llama Hillbilly Elegy,
que es basada en el libro que él escribió, o sea, que él escribió una autobiografía. Y la película la película basada en ese libro está en Netflix. Película que hicieron en el 2020, antes de él tirarse al ruedo político, porque sabes que él fue electo senador en los midterms del 2022 por el estado de Ohio, y después en el 2024 pues el presidente Trump lo escoge como candidato a vicepresidente y ahora está en esa posición. Si usted quiere conocer a J.D. Vance, yo le recomiendo que vea esa película, Hillbilly Elegy, en Netflix. Y Marco Rubio, pues, Marco Rubio es una figura ya conocida en Puerto Rico, senador de la Florida por muchos años, que antes de ser senador en la Florida fue presidente de la Cámara de Representantes de la Florida y ha sido el líder, ¿verdad? El ejecutor de la política exterior del presidente Trump, y ha sido muy exitoso en su ejecutoria porque ya Venezuela no tiene a Nicolás Maduro, la dictadura cubana está a punto de decaer, los ayatolas están tratando de sobrevivir en Irán, China está tratando de ver cómo resuelven el problema de Irán, porque el petróleo, a China no le conviene que el petróleo esté carísimo, porque China no produce petróleo. Así que yo creo que estamos bien con cualquiera de los dos, Ricardo. Vance o Rubio, estamos bien. Gracias, Nelson. Gracias a ti. Siempre un placer.